Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. En el video de hoy les voy a enseñar cómo subir tu propio audio a TikTok para que no tengas ese molesto video ahí en tu feed o en tu perfil solamente para utilizar el audio de tus videos. Es muy sencillo y es la manera que yo utilizo para subir mis propios audios a mi cuenta de TikTok. Es muy fácil, como pueden ver ya yo tengo un video aquí grabado que fue el que utilicé de ejemplo para subirlo a TikTok y utilizar ese audio. Así que vamos a enseñarles cómo hacerlo. Entramos a TikTok, obviamente, este es mi perfil, si quieren pueden ir a seguirme allá, hago TikTok de vez en cuando. Pero para subir nuestro propio audio vamos a subir un video normal, como que vamos a grabar un TikTok. Nos vamos a la galería y vamos a elegir el TikTok que queremos utilizar el audio. Este es nuestro TikTok, o sea, nuestro audio a utilizar. Como estoy grabando también la pantalla del celular, probablemente no lo pueda escuchar, pero bueno, es muy sencillo. Le damos a siguiente y subimos el video sin ponerle nada, pero tengamos en cuenta que tenemos que subir el video de manera privada para que esto funcione. Vamos a seleccionar que solamente lo veamos nosotros, o sea, el video va a estar totalmente privado y le damos a publicar. Ahí el video se va a subir a nuestra cuenta de TikTok, como pueden ver está cargando aquí arriba. Una vez el video privado se haya subido a nuestra cuenta, lo que vamos a hacer, ya se cargó como privado, es irnos a nuestro perfil. Nos vamos al apartado de los videos privados, que es este candadito que está aquí. Cuando nos vayamos acá vamos a ver todos los videos privados que tenemos en nuestra cuenta. Vamos a seleccionar el video que acabamos de subir y vamos a seleccionar el audio, que es el audio original, como pueden ver, sonido original de Adonis Mateo. Esta es mi cuenta. Voy a proceder a añadir el audio a los favoritos y una vez hecho esto ya puedo eliminar el video de mi cuenta de TikTok o bien mantenerlo ahí en privado. Yo prefiero eliminarlo para que ya no se encuentre ahí entre mis videos y pues ya sigo teniendo el audio de este video. ¿Cómo puedo encontrarlo? Bueno, aquí mismo en el perfil nos vamos hasta este símbolo, este lacito que está al lado de la cuenta de Instagram, le damos y nos vamos hasta donde dice sonido. En sonidos vamos a ver todos los audios que tenemos guardados, incluyendo el que acabo de subir. Como ya les dije, no lo pueden escuchar de momento porque yo estoy grabando la pantalla de este celular para poder colocársela aquí en pantalla también. Pero ya el sonido se guardó aquí, no importa que yo borré el video, no importa nada, el sonido se quedó dentro de nuestros sonidos favoritos y fácilmente podemos utilizarlo sin problema para grabar cualquier TikTok como lo haríamos con otros audios que encontramos en la plataforma. Miren, ahí se abre y ya podemos grabar con el sonido que nosotros mismos subimos a nuestra cuenta. Así que ya saben chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si les ha parecido útil, no se olviden de dejarme su manita arriba que me ayuda bastante a crecer. Y también no se olviden de seguirme en Facebook. Estamos subiendo estos videos a Facebook, así que déjame saber en los comentarios si también estás viendo desde Facebook o aquí en YouTube. En cualquiera de ambos lugares que me estés viendo, déjame tu comentario para estar al pendiente. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.